Vamos a saludar a los que se conectan en este momento a través de Facebook Live. Creemos que el día de hoy el Señor va a estar hablando a cada uno de ustedes y a los que están en este lugar también. Amén. Y quiero invitarlos para que preparemos nuestro corazón. Yo creo que si vinimos hoy a este lugar, si apartamos esta mañana de domingo, es porque deseamos que el Señor hable a nuestra vida. Amén. Es porque deseamos y tenemos un anhelo por la casa del Señor, por la presencia de Dios. Entonces quiero invitarle para que disponga ese corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y va a hablar en esta mañana. Así que quiero invitarle para que vayamos a Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 46 al versículo 49. Cuando lo tengan, digan amén. Bueno, quiero invitarle para que se ponga en pie y que con reverencia leamos la palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, Dios de gloria, una vez más agradecidos por estar en este lugar. Señor, una vez más agradecidos porque nos has dado vida, Señor, porque nos permites hoy reunirnos en tu casa, Señor, para meditar en tu palabra. Y hoy, Señor, te pedimos, Padre de gloria, que tú seas abriendo nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, Señor, así como un día hiciste con esta mujer llamada Lidia, que te adoraba, Señor, pero que aún no te conocía, y tú abriste su corazón y ella creyó la palabra, Señor. Hoy te pido que tú abras el corazón de cada uno de mis hermanos en esta mañana, para que esta palabra sea plantada en tierra fértil, Señor. Que esta palabra dé fruto al 100 por 1 en cada uno de ellos, Señor, en cada uno de nosotros, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Bueno, le invito a que tome asiento. Bueno, esta palabra de pronto puede ser un poquito, como decían los hombres cuando Jesús les hablaba a esos seguidores de Jesús que le dijeron: Señor, tal vez es un poco dura esta palabra, puede ser un poco confrontante, pero creo que también es una palabra que nos va a alentar, que también nos va a animar, y siempre la palabra del Señor hace su tarea, ¿cierto? Su trabajo en nosotros. El día de hoy yo le titulé Hacedores, no tan solo oidores. Y vamos a estar viendo un paralelo entre dos tipos de creyentes. Quiero que mientras hacemos ese paralelo, invitarlo para que cada uno de nosotros nos evaluemos y digamos: bueno, yo en cuál de estos tipos de creyentes me encuentro, en qué necesito trabajar. Y lo primero que vamos a ver, Jesús está contando, yo sé que todos la han escuchado la historia, ¿cierto? Jesús nos está contando acerca de dos hombres, ¿cierto que sí? ¿Y qué nos dice acerca de estos dos hombres? Lo primero que nos cuenta es que estos dos hombres construyeron una casa. El versículo 48 dice: semejante es al hombre que al edificar una casa, ¿cierto? Y el versículo 49, cuando nos habla de ese segundo hombre, dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa. Entonces allí vemos que es la primera característica en ese paralelo, y es que los dos construyeron una casa.
Hasta ese momento no vemos ninguna diferencia. Y yo, bueno, lo tenemos ahí el paralelo, un hombre o creyente mejor sabio y un creyente necio, ¿cierto? Y hasta el momento los dos tienen una vida cristiana que aparentemente se ve igual. Aparentemente no hay ninguna diferencia. Los dos construyeron su casa, ¿cierto? Pero quiero que veamos la siguiente característica donde ya vamos a ver una diferencia. Y en esta característica vemos el creyente sabio que se enfoca en el cimiento, no en la fachada. Veamos el versículo 48. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. La palabra fundamento, el significado de esa palabra nos dice que es un principio, que es el cimiento en el que se estriba y sobre el que se apoya un edificio o alguna otra cosa. Y yo creo que todos somos familiares con ese término, ¿cierto? Todos hemos visto cuando empiezan la construcción de una vivienda y qué es lo primero que hacen los constructores. La base, ¿cierto? Los cimientos. Y si es un edificio grande, tienen que hacer un buen fundamento, un cimiento lo suficientemente profundo para que ese edificio sea estable, ¿cierto? Para que no se nos vaya a derrumbar en un temblorcito y ¡puf! ¿Cierto? Necesita ser estable, necesita ser profundo. Bueno, en el tiempo de Jesús también se hacían cimientos y por eso él utiliza esa imagen, esa ilustración. En ese tiempo se acostumbraba profundizar donde iban a ir las paredes y se llenaba con una mezcla y piedras, muy parecido a lo que sucede hoy, ¿cierto? Y una vez se secaba, entonces empezaban a construir las paredes de esa casa. Así que vemos que este primer hombre trabajó, ¿cierto? Cavó, profundizó. Algo que me llama la atención es que dice cavó y ahondó y puso el cimiento sobre la roca. O sea, no como que cavó 10 centímetros y dijo, ya dejémoslo ahí. Hay un pequeño fundamento, sino que cavó, ahondó, se aseguró de que el fundamento realmente quedara profundo. Fue un hombre sabio. Ahora, este tipo de creyente nos está hablando de un creyente que no se enfoca en su apariencia, que no se enfoca en buscar la aprobación humana, sino en buscar la aprobación de Dios. Amén. Y estamos en un tiempo en el que buscar la aprobación de las personas está de moda, ¿cierto? Con las redes sociales, ¿cuántos likes me van a dar? Ay, me pusieron un no me gusta. Ay, no, ya me deprimí. ¿Cierto? Buscamos la aprobación. Ay, solo 10 likes, solo 10 me gusta. Estamos buscando que las personas nos aprueben y no la aprobación del Señor. Recordaba una predicación que escuchaba de un pastor en el que él mencionaba una historia hablando acerca de esto, de buscar la aprobación de las personas, y una historia de él donde él decía que él iba a comenzar un tiempo como de devocional con Dios, y él vio la mesa y vio todo tan bonito y dijo, ay, voy a tomarle una foto y lo voy a publicar. Y entonces fue a tomar la foto y ya dijo, ay, no, le voy a colocar esto aquí, le voy a colocar un libro aquí, que se vea que estoy así como, wow, súper espiritual. Y cuando se dio cuenta había perdido mucho tiempo tratando de tomar una foto para impresionar a las personas. Y había perdido ese tiempo que pudo haber estado en la presencia de Dios en realidad. Y a veces nos pasa que quizás hacemos muchas cosas para que la gente vea una apariencia de piedad en nosotros, ¿cierto? El creyente que va todos los domingos a la iglesia. Pero aquí nos está invitando a que seamos ese tipo de creyente que no trabaja en una apariencia, en una aprobación humana, sino en la aprobación de Dios. Amén. Bueno, algo también que me llamó mucho la atención y es que en esa construcción ellos solían colocar en los costados unas rocas fuertes a las cuales le llamaban piedras angulares. Y esas piedras angulares tenían el propósito también de afirmar esa construcción. Quiero que leamos Hechos capítulo 4, versículo 11.
Hechos capítulo 4, versículo 11. Y aquí tenemos a Pedro, hablando, dando una defensa de la fe. Y vemos que dice el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Obviamente este es un contexto diferente, pero vemos cómo Pedro utiliza esta ilustración del constructor para decirnos, ustedes esta piedra la rechazaron a Cristo. Ustedes dijeron, no nos sirve para esta construcción, no nos sirve para que sea parte de este fundamento. Pero esa piedra que ustedes rechazaron ha venido a ser la piedra angular, ha venido a ser la piedra que afirma esta construcción, que es nuestra fe. Y qué bonito que ese creyente cavó, puso fundamento y coloca a Cristo como esa piedra angular de su vida, ¿cierto? Que construye su vida cristiana sobre esa roca que es Cristo. Amén. Ahora quiero que veamos lo opuesto. ¿Qué hace este hombre necio? Quiero que leamos el versículo 49 y dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la tierra. Dice, sin fundamento. O sea, este hombre no, dijo, ¿yo qué voy a gastar tiempo, recursos en profundizar, en ahondar, en colocar una piedra angular? No, yo empiezo de una vez rapidito, ¿cierto? Él se enfocó en lo que los hombres podían ver. Él se enfocó en lo que a la vista de todos era una casa bonita. Quizás terminó más rápido que el primero, ¿cierto? Y todos, wow, qué hermosa casa la de ese hombre. Pero nadie sabía que esa casa no tenía un fundamento. Nadie sabía que esa casa no había sido bien estructurada. Y aquí es donde, bueno, empiezan las diferencias entre estos dos hombres, porque puede que estos dos creyentes van a la misma iglesia, estos dos creyentes van los domingos, ¿cierto? Y aparentemente estos dos creyentes llevan una vida cristiana a los ojos de las personas, bien, ¿cierto? Pero hay algo en lo profundo, en lo íntimo que no está bien en uno de estos dos creyentes. Quiero que veamos el siguiente punto, y es que a estos dos hombres los golpea la tormenta. Dice el versículo 48, la segunda parte. Dice, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. O sea, nos está hablando del primer hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, pero le vino la tormenta, le golpeó la tormenta. Ahora el versículo 49, la segunda parte dice, contra la cual el río dio con ímpetu. O sea que a los dos les tocó la tormenta. Y esto nos enseña que a todos nos va a tocar la tormenta, ¿cierto que sí? El Señor Jesús le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción. El Señor no les dijo, tranquilos, que si ustedes me siguen a mí, nada los va a tocar, no les va a llegar ninguna tormenta, no se van a inundar. No, el Señor les dijo, van a tener aflicciones. Estamos en este mundo que nos va a tocar, ¿cierto? Si no nos ha tocado, si no nos está tocando, nos va a tocar. Nos va a llegar la enfermedad, ¿cierto? Que va a tocar nuestro cuerpo. Nos va a llegar la muerte de un ser amado, nos va a llegar. Nos va a llegar quizás una crisis económica, quizás el desempleo, nos va a llegar. La dificultad va a tocar nuestra puerta. Y quizás parezca como, ay no, qué pesimista, ¿cierto? Pero el Señor nos dijo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confíen, porque yo ya vencí, nos dice el Señor. Amén. Y es interesante cómo a veces uno podría decir, ay, le llegó la tormenta a fulanito, eso debe ser porque algo está mal, ¿cierto? Ay, eso es que el Señor lo está castigando. Quizás podemos tener esa idea errada,
pero la palabra nos enseña que a todos nos puede llegar esa tormenta. Ahora, la diferencia no está en la tormenta, sino en lo que sucede en la tormenta. Amén. Quiero que veamos versículo 48, la segunda parte. Dice, cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Él tenía su casa fundada sobre la roca. Había hecho ese fundamento, había trabajado en ello, y a la vista de todos quizás no le alcanzó para una fachada bonita porque gastó todos sus recursos en el fundamento. Y entonces quizás las personas decían, uy, pero él no invirtió en su casa, mire esa fachada no se ve terminada. Pero el segundo hombre, como no invirtió en el fundamento, él puso acabados, estaba adornada la casa y todos al pasar decían, wow, qué sorprendente esa casa tan hermosa. Pero es que es cuando viene la tormenta que realmente conocemos cuál es el fundamento. Porque hasta ese momento todo se veía igual. Pero cuando la tormenta llega y golpea, aquel que tenía un fundamento, aquel que tenía una estructura, se sacudió, se golpeó, ¿cierto? Pero su casa no se cayó, no se movió. Pero el segundo, que tenía una casa hermosa, llamativa, que todos decían, wow, esa casa cayó. Y no solamente cayó, dice que fue grande la ruina de aquella casa. Y si llevamos esto a nuestra vida, yo digo, wow, ¿cierto? Realmente tenemos que evaluarnos hoy y decir, ¿dónde está el fundamento de mi vida, de mi fe? ¿Será que cuando golpee esa tormenta se sacudirá mi casa? ¿Se sacudirá mi fe? ¿Será grande mi ruina? ¿O me voy a mantener firme porque tengo mi fundamento en Cristo? Amén. Y yo quería hacer una pequeña ilustración y le voy a pedir a Danielito que venga acá. Y voy a pedirle a otro voluntario, algún voluntario que quiera venir. Bueno, tal vez los que están allá no lo pueden ver muy bien, pero quería como representar un poco, okay, ya te explico, un poco lo que estamos hablando. Entonces aquí les presento a Danielito. Él es un creyente que sin fundamento. No, en este momento él va a representar a ese creyente que no tiene ningún fundamento, que no tiene ninguna base, y tú vas a hacer la tormenta, ¿sí? Entonces tú lo vas a golpear, no, pues a empujar. La tormenta va a llegar, y quería como representar qué pasa cuando no tenemos un fundamento y viene la tormenta y viene la enfermedad. ¿Qué pasa con esa persona que no tenía un fundamento? ¿Cierto? Y llegó la crisis económica, y llegó la enfermedad, la muerte de un ser querido, ¿cierto? Y esta casa que no tenía fundamento empieza a tambalear, ¿cierto? Bueno, eso es un poquito, si quieres coger esta columna. Este es el fundamento ahora. Tenemos un creyente con un fundamento firme. Bueno, yo veo que esto está, aquí nadie lo mueve, ¿cierto? Y entonces viene la tormenta y lo empuja, y empieza a llegar la enfermedad, empieza a llegar la crisis, empieza a llegar la soledad, bueno, tantas cosas que vienen a golpear nuestra vida, pero nadie lo mueve de ahí. Él está golpeado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Te sientes golpeado, ¿cierto? Aporreado, dice Samuel. Pero nadie lo arranca de ese fundamento, porque él está ahí, asido, ¿cierto? Amarrado, gracias. Quería como mostrarle un poquito de manera visual, porque a veces eso nos ayuda a entender mejor lo que Dios nos está hablando. Yo creo que en este momento podemos estar diciendo qué tipo de creyente quiero ser, ¿cierto? Y yo creo que todos vamos a querer ser ese creyente
sabio, ¿cierto? Que cuando venga la tormenta nada nos mueva. Pero quiero que veamos cuál es la gran diferencia. ¿Qué es realmente lo que hace tan diferente a ese hombre creyente sabio y a ese creyente necio? Quiero que veamos la siguiente, la última. Quiero que veamos, volvamos a regresar al versículo 46. Jesús comienza diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? Quiero que veamos allí dos palabras claves. ¿Por qué me llamas? Con tu boca me dices que soy tu Señor, pero no haces lo que yo te digo. Y yo creo que aquí hay muchos papás, ¿cierto? Y yo creo que los papás entienden eso de que el niño le dice, sí, papá, mamá, pero cuando tú le pides algo, no lo hace. No es obediente. Y es lo que nos está diciendo aquí el Señor. La palabra Señor aquí significa supremacía, supremo en autoridad, el que está en control. O sea, porque el Señor nos dice, ¿por qué me dicen que yo soy el supremo en autoridad si no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me dicen con sus palabras que yo soy el que está en control y no hacen lo que yo les digo? Y son unas palabras fuertes que el Señor está hablando en este momento a estas personas a las que Él habla, pero que hoy también nos habla como iglesia. Porque a veces creemos que adorar al Señor es venir, y quizás muchos creyentes tienen esa idea de yo voy el domingo, canto unos cánticos y adoré al Señor. Y dije, Señor, Señor, Señor. Hace un momento cantábamos, Semi, eres Señor, ¿cierto? Eres Señor. ¿Realmente es el Señor? Es la pregunta que debemos hacernos hoy. No es si decimos que Él es el Señor el domingo y de lunes a sábado Él no es Señor. Si arrinconamos a Dios a un lugar y no lo llevamos a nuestra vida diaria, ¿cierto? Es el llamado que el Señor nos está haciendo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice, todo aquel que viene a mí. Y vamos a ver tres características de ese hombre. Dice que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Y entonces el Señor Jesús dice, os indicaré a quien es semejante. Y nos dice, es semejante a un hombre que edificó la casa, que ahondó, profundizó, puso el cimiento sobre la roca, vino la inundación. En Mateo dice, vinieron las lluvias, vinieron los ríos, soplaron los vientos, pero nada lo movió. Ese es el hombre que vino, oyó, pero también hizo. Y allí es donde radica la diferencia entre estos dos hombres. Por eso le llamábamos hacedores, no tan solo oidores. Todos quizás decimos, yo quiero ser ese hombre sabio. Este hombre sabio es aquel que no solamente vino, todos aquí vinieron al Señor y hoy están aquí. Todos aquí hoy están oyendo sus palabras, ¿cierto? Pero entonces, ¿quiénes van a ser los que van a hacer? La prédica comienza cuando salgamos hoy de acá, ¿cierto que sí? Mañana es que empieza la batalla, ¿cierto? En nuestro trabajo, en nuestro día a día. Por eso el Señor nos invita. Quiero que leamos Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Aquí vemos, Mateo nos cuenta la misma historia, pero quiero leer lo que él está diciendo antes de contar la historia de los dos cimientos, porque tiene mucha relación con lo que luego nos enseña en esta ilustración. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Wow. Si vemos ahí cómo empieza, es el mismo contraste con esos dos verbos, ¿cierto? Decir y hacer. Y yo sé que todos de pronto hemos experimentado, de pronto, no sé, que las personas nos digan algo, que van a hacer algo y que al final no lo hagan, ¿cierto? Y es muy decepcionante, ¿o no? O de pronto hemos sido nosotros los que hemos dicho, voy a hacer esto y al final no lo hice y decepcioné a alguien, ¿cierto que sí? Y por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que con sus labios me alaba, no todo el que canta cánticos de adoración y alabanza entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores, no de la voluntad del Señor, sino hacedores de maldad. Qué fuerte. Y es impactante que el Señor diga en mi nombre harán muchas cosas, pero aún así no serán conocidos. Yo les diré, nunca los conocí. No sé quién es usted. Y es porque el Señor puede, como olvidé la palabra, el Señor puede respaldarnos, ¿cierto? En la tarea que hagamos para Él, en el ministerio que llevemos para Él. Porque Él respalda su nombre, en su nombre podemos hacer muchas cosas y aún así que al final el Señor diga no los conocí, porque nunca pusieron un cimiento, porque construyeron una casa, solo una fachada, pero yo nunca los conocí. ¿Y por qué nunca los conocí? Porque persistieron en sus maldades, porque nunca cambiaron su manera de vivir, porque perseveraron en hacer lo malo, porque ahí es lo que el Señor nos está diciendo, hacedores de maldad. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos llegar ese día y que el Señor nos diga, no los conocí. Creo que debe ser el momento más triste, ¿no?, de la vida del ser humano, que uno, como dice el Señor, haya ganado el mundo y que pierda su alma. Quiero que leamos Santiago, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 19 en adelante, donde también Santiago nos habla de esto mismo y nos está invitando a que seamos hacedores de la palabra. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero, ¿cierto? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Quiero que paremos ahí por un momento, porque aquí es importante, no engañamos al pastor, no engañamos a Dios, nos engañamos a nosotros. Y ahí es donde está, digo, como la trampa, ¿cierto? Porque podemos engañarnos a nosotros creyendo que por llevar una vida religiosa, entonces estamos bien con Dios. Y si vemos, el Señor Jesús vino justamente a enseñarnos, una de las cosas que Él más nos enseña es a que no vivamos una vida de religiosidad, ¿cierto? Y Él dice, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Pero el Señor nos pone una ley antes más alta que la ley que ya existía. Porque el Señor dice, ustedes oyeron que fue dicho que amen a sus amigos, pero que odien a sus enemigos.
Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. El Señor nos dice que demos la milla extra, y esa milla extra no era algo fácil. En el tiempo de los judíos, los romanos le pedían literalmente a los judíos que les llevaran una carga por una milla, y ellos no recibían ningún pago por eso. Debían hacerlo. Y el Señor les dice, si les piden una, háganlo por 2, sin ningún pago. Eso es amor. Es la ley del amor que el Señor nos vino a enseñar, ¿cierto? Y es esa ley a la que el Señor nos quiere invitar a que vivamos, hacedores de su palabra, hacedores de su enseñanza. Que lo que aprendamos de la palabra del Señor no se nos salga al otro día, ¿cierto? Sino que lo podamos poner por obra. Obviamente esto no lo hacemos solos, lo hacemos con la ayuda del Señor. Pero tenemos que nosotros estar dispuestos a que esa palabra realmente se haga viva en nuestra vida. El versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que vemos cómo el Señor nos está invitando en esta mañana, como a que seamos coherentes, ¿cierto? En nuestras palabras, nuestras acciones. El Señor conoce todo de nosotros. Amén. A Él no lo podemos engañar. A Él no le podemos decir algo pretendiendo y como querer engañar a Dios. No lo podemos hacer, ¿cierto? Él conoce todo de nosotros. Y por eso Él dice, ¿por qué me dicen algo que ustedes no están viviendo? El Señor nos está invitando a que seamos sinceros con Él, a recordar que la adoración, sí, hay muchas expresiones de adoración, pero que el Señor quiere obediencia. Es el sacrificio que a Él más le agrada, más que, dice el Señor, más que la ofrenda del cordero, más que cierto que la grosura del carnero, más que eso, es obediencia, lo que el Señor anhela de nosotros. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores, hacedores de la palabra. Amén. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿qué creyente queremos ser? ¿Qué creyente queremos ser? Y quiero que, no sé, cuando el Señor ponía esto en mi corazón, realmente yo decía, Señor, que podamos todos comprender que el Señor no nos está llamando a vivir una tradición. El Señor no nos está llamando a vivir una religión. No, al final el Señor no va a decir, ¿cuánta palabra sabe? Ah, sí, muy bien, siervo fiel, te sabes la Biblia de memoria. No. El Señor va a decir, hiciste lo que la palabra te decía, no fuiste solo oidor, no solo memorizaste la palabra. Hay muchas personas que se saben la palabra de memoria al derecho y al revés, pero que no la viven. Y a eso no nos llama el Señor, porque es lo que nos dice Santiago, se está engañando a sí mismo, se está engañando a sí misma. No nos engañemos, seamos sinceros con el Señor. Y quizás haya muchos baches en nuestra casa en donde no hay un fundamento. Quizás muchos no han puesto a Cristo como esa piedra angular.
han puesto su casa en una religión y allí construyeron una fachada. Y el Señor hoy nos invita a que Él sea nuestra roca. Amén. Así que quiero invitarlo para que oremos al Señor, que esta palabra pueda tocar lo profundo. Dice la palabra del Señor que esa palabra penetra lo profundo de nuestro ser, ¿cierto? Los tuétanos, allí donde nada más puede llegar, su palabra llega. Y hoy que el Señor pueda revelar también a nuestra vida en qué área necesitamos trabajar. Queremos ser estos hombres sabios, creyentes sabios, mujeres sabias, que vienen a Jesús, que oyen su palabra, pero que también la ponen por obra, la ponen en práctica. Precioso Señor, una vez más te damos gracias. Muchas gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Tú hablaste a esta multitud, Señor, hace muchos años, porque tal vez vivían una vida religiosa, Señor, porque aún no entendían, Padre Celestial, lo que tú venías a hacer con ellos y con nosotros, Dios. Y hoy tú quieres traer esa palabra a nosotros también, Señor. Y hoy te pido, Padre Celestial, que nos ayudes, que nos capacites, que nos des el poder de tu Espíritu Santo para ser estos creyentes sabios. Estos creyentes que no solamente vienen cada domingo y oyen predicaciones, Señor. No queremos ser creyentes de silla, Señor. No queremos ser creyentes religiosos. No queremos ser creyentes que solamente oyen la palabra y dicen amén, Señor. Queremos ser creyentes que viven tu palabra. Tú eres amor, Señor, y quieres que nosotros amemos. Ayúdanos a ir más allá, a amar, Señor, a vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra, a seguir tus pisadas, Jesús. Tú viniste a mostrarnos un camino más excelente. Ayúdanos a amar a los que nos odian, Señor. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos realmente a perdonar, Señor. Por favor, Dios. No queremos tan solo ser oidores, engañándonos a nosotros, creyendo que por ser religiosos estamos bien contigo, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios, porque olvidamos tu palabra, así como el que mira su rostro en un espejo y luego se le olvidó lo que vio. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor. Queremos, Señor, que tu palabra se haga viva en nuestra vida. Queremos tener unos cimientos firmes, que tú, Cristo, seas nuestra roca firme en donde nuestra vida es cimentada, Señor. Para que cuando venga la tormenta, para que cuando venga la adversidad, Señor, nada nos mueva de allí. Para que cuando venga la enfermedad, la muerte, la persecución, no dejemos nuestra fe, porque está cimentada en ti, porque tú eres esa piedra angular en la cual ha sido edificada nuestra vida, Señor. Porque en ningún otro hay salvación, porque tú eres el único. Oh precioso Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, y por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Tú nos dices esto, Señor, porque nos amas. Y porque tú quieres conocernos a cada uno de nosotros. Y porque tú anhelas al final a todos decirnos: buen siervo fiel. Fuiste fiel en lo poco. El Señor te pondrá en lo mucho. En tu corazón tú no quieres, Padre Celestial, tener que decirnos a nosotros: hacedores de maldad no los conocí. Porque tú viniste fue a salvarnos, porque tú nos amas, Señor. Y por eso hoy das esta palabra a tus hijos, Señor. Porque aún tenemos tiempo. Porque aún podemos corregir, Señor. Porque aún podemos hacer las cosas bien.
Porque si hay alguno aquí que se siente identificado con este hombre necio, y aunque haya venido tal vez ya la tormenta, y tal vez tu ruina haya sido grande, pero aún puedes empezar de cero. Aún puedes construir ese fundamento y empezar de cero. Aún puedes colocar a Cristo como roca y empezar de nuevo. Busquémoslo mientras Él puede ser hallado. Busquémoslo mientras Él es cercano a nosotros. Oh, precioso Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, Dios. Y una vez más, Señor, te pido que esta palabra haya entrado al corazón de cada uno de mis hermanos y que realmente la podamos vivir, Señor. Que podamos ser sensibles a tu voz, Señor, y ver cuando tú estás hablando a nosotros, cuando hay algo que necesita ser cambiado, que no ignoremos tu llamado, que no ignoremos tu voz, Señor, sino que atendamos a Él, Padre bueno. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén y amén. Amén. Le damos las gracias a las personas que se conectaron a través de Facebook Live. Creemos que esta palabra ha hablado a cada uno y los invitamos a que sigan buscando la presencia del Señor. Que Dios les bendiga.